tratar de estudiar a Dios, pero a Dios nadie lo puede estudiar. Dios es una persona, no es un objeto de la naturaleza. No lo podemos dividir en partes, Él no está dividido en partes como para que nosotros le encajemos dentro de nuestra mentalidad del siglo XXI, que es una mentalidad de tipo académica, investigativa, y entonces uno saca cualquier realidad y trata de hacer una disección y ponerlo por partes y estudiar cada una de sus partes y luego tratar de integrarlo. No es así. Dios es una persona. Lo bonito es que Dios nos ha hecho de tal manera, con tales facultades y capacidades, que sí podemos conocer a Dios. Y podemos conocerlo a nivel personal. Y cuando hablamos de conocer a Dios a nivel personal, es que ese conocimiento se desarrolla en la medida que esa relación se desarrolla. Desde los primeros pasos escuchamos de Dios y luego empezamos a conocerlo, y más allá de conocerlo a nivel intelectual, yo creo que lo más maravilloso es conocer a Dios de manera experimental, en nuestra propia experiencia, conocer a Dios. Bien, hemos estado mirando algunos aspectos, o la teología los llama atributos de Dios, que nosotros tenemos que tratar de entender, porque cuando se trata de conocer a Dios, estamos elevándonos o tratando de elevarnos a una dimensión que está más allá de nuestra experiencia natural sobre la faz de la tierra. Y a veces es como si fuera algo incoherente. ¿En qué sentido? Queremos ver al invisible. ¿Cómo es que podemos ver al invisible? Queremos comprender al que es incomprensible. ¿Cómo es esto? Eso es tratar de entrar en una dimensión que está más allá de nuestra realidad natural. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a analizar lo que vemos, lo que tocamos, esa información que nos viene a través de los 5 sentidos. Pero ¿y Dios, que es espíritu? ¿Cómo? Debe haber entonces un sentido espiritual a través del cual podemos conocer a Dios. Y ciertamente, como digo, Dios nos ha dado esas facultades. Somos seres espirituales para poder relacionarnos con Dios, que es espíritu. Bien. Estamos avanzando en el tema de que Dios es totalmente sabio. Y creo que estuvimos hasta 1 Corintios 1:30, donde dice que la sabiduría de Dios está revelada en Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios revelada al hombre. Vamos a leer 2 Timoteo 3:15. ¿Alguien nos lee, por favor, 2 Timoteo 3:15? ¿Alguien lo encontró? Tú, desde la niñez has conocido las verdades de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios es sabio y Él quiere darnos sabiduría. Y aquí Pablo, hablando de Timoteo, dice que las Escrituras son el medio que Dios está utilizando para alcanzar esa sabiduría que está en Cristo Jesús. Entonces, son las Escrituras el testimonio de la acción de Dios a través de toda la historia del hombre. Está en la Sagrada Escritura. Y ahí encontramos esa sabiduría para
salvación. De hecho, yo conozco al menos dos experiencias muy cercanas. Uno de mis primeros maestros, no sé, han escuchado ustedes este nombre, es Josh McDowell. Josh McDowell. Es un hombre que escribió un libro de evidencia que demanda un veredicto y hace un análisis de las evidencias de la fe cristiana. Pero antes de que él pudiera escribir todo ese libro, él era un agnóstico y él dijo, a ver, yo voy a leer, estudiar las escrituras con la intención de refutar todo lo que encuentra ahí. Y ahí el hombre era dedicado al estudio y empezó. Y Dios empezó a hablarle a través de esa lectura, de ese análisis, de ese escrutinio de la palabra de Dios hasta ir fuerte a su testimonio. Llegó un punto en que no pudo más y cayó de rodillas. Pero Dios perdona. No sabía lo que hablaba, lo que pensaba. Pero ahora te necesito. Y de un agnóstico se convirtió en un creyente, pero bien, profundo. De hecho, se dedicó a una investigación muy a profundidad. Y escribe ese libro, Evidencia que demanda un veredicto. Los manuales, tremendo que Dios ha usado a través del mundo. Y otro es de mi padre. Mi padre, nadie lo testificó así directamente. Les he contado, él encontró en el campo una hojita y después dos hojitas. Y dijo, estas hojitas hoy investigando. Encuentro yo ese libro, bienvenida. ¿Dónde encuentro yo ese libro? Y alguien le dijo, en el Nuevo Testamento. Y le regaló un Nuevo Testamento y él empezó. Y mi padre era maestro de escuela, entonces le gustaba leer. Un mundo diferente se abrió. Y él fue donde el cura de la parroquia a hacerle preguntas. Porque él encontró un contraste entre lo que leyó y las prácticas religiosas. Se armó el escándalo, pues, les he contado, ¿no? Declararon herejes por haber leído la Biblia, estoy hablando de alrededor de 60 años atrás. Y nos sacaron del pueblo con amenazas de muerte. Pero como Dios es bueno, ¿no? Aquí estamos, ¿eh? Ninguno de mis hermanos ha fallecido en la persecución. Pero he ahí la escritura como fuente de esa sabiduría de Dios que lleva al hombre a la salvación. Algo maravilloso. Vamos a leer también Job 28, verso 20 a 28. Y vamos a ver que a una persona que verdaderamente anhela la sabiduría debe buscar a Dios y debe buscar en Dios esa sabiduría. Job 28, 20 a 28. A ver, alguien nos... Amén. Amén. Dice así su palabra. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y en dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Mas Abdón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y el camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y manifestaba. Le preparó y descubrió también, y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Quien honestamente quiere alcanzar sabiduría debe
acercarse a Dios, debe de conocer a Dios, porque en Él está la sabiduría, Él está. Ahora, Dios le ha dado facultades al hombre, y el hombre siempre ha tenido ese anhelo de investigación. La ciencia es una manifestación de ese gran anhelo, de ese gran deseo de conocer, de entender, de adquirir sabiduría. La filosofía también es ese esfuerzo del hombre, ¿no? Quiere entender su mundo, quiere entender de qué se trata la vida, quiere descubrir cuál es nuestro origen, quiere descubrir el por qué estamos aquí, quiere descubrir si habrá un mañana y vida después de la muerte. ¿De qué se trata toda esta realidad? El hombre ha tenido siempre esa inquietud y ha avanzado mucho, digo, en el conocimiento de la ciencia, de la tecnología, con ese afán. Pero hay una gran diferencia entre Dios y el hombre, y entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. ¿Qué diferencias habrá entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre? A ver, compartan sus ideas. ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre? La sabiduría de Dios es ilimitada y la sabiduría del hombre es limitada. Esa es una de las grandes diferencias. El hombre es criatura y está limitada. El hombre está limitado al tiempo, el hombre está limitado al espacio, y el hombre está limitado a los alcances de su propio pensamiento, pero como criatura. Entonces, no puede conocer todo, no puede saber todo, ¿sí? Aunque algunos tengan, digamos, esta perspectiva, es decir, el hombre es súper inteligente y realmente puede conocer toda la realidad. Aún la ciencia tiene esa perspectiva, ¿no? A ver, con los principios, los métodos científicos, vamos a poder algún día alcanzar un conocimiento pleno, total de toda la realidad. Lo que conocemos ahora es previo, es preventivo, hay que seguir investigando más, seguir investigando más. Y el hombre piensa así, que sí puede, pero no se da cuenta que es criatura, que nunca la sabiduría del hombre podrá alcanzar esa dimensión de la sabiduría de Dios. La gran diferencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios es sin límite. La sabiduría del hombre siempre llegará a un tope, no avanzará más, aunque es muy amplio, hecho, muy amplia la capacidad que el hombre tiene. Es así como Dios lo hizo. Ahora es importante reconocer que Dios lo hizo así para que conozcan a su Creador, fundamentalmente. Dios nos tiene esa capacidad de conocer para conocer a Dios. Pero el hombre en su ignorancia, en la dureza de su corazón, no quiere conocer a Dios, quiere conocer todo lo que pasa. Pero a Dios lo quiere marginar. Y entonces comete el gran error. Porque como hemos leído, Dios es la fuente de sabiduría. Si alguien quiere tener conocimiento, si alguien quiere ser realmente sabio, debe conocer a Dios. Solo Dios conoce todo. Nosotros, una partecita. Aunque esa parte no se sea muy grande, pero no es ¿qué implicaciones tiene esto que estamos descubriendo? ¿Cómo se aplica esta verdad de Dios a nuestras vidas? Que Dios es sabio y solo Él tiene pleno conocimiento de todas las cosas. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto? A ver, mi hermano.
sabiduría de Dios, también descubrimos nuestro pecado. Y esa sabiduría misma nos hace pensar en un cambio espiritual. Nos hace pensar en un cambio. Dios no necesita cambiar. Nosotros necesitamos cambiar. Dios es perfecto en sabiduría. Yo no. Entonces, soy yo el que debo tener esa actitud. Señor, enséñame. Yo quiero cambiar. Y normalmente ese cambio empieza en un cambio aquí, en nuestra cabeza, en nuestra manera de pensar acerca de Dios. Yo me temo que hay algunos creyentes que todavía piensan que Dios es una especie de ídolo, ¿cierto? O sea, yo sé que está ahí, pero a ver si puede conocer, saber y actuar inmediatamente. Y esa noción les lleva a cometer ciertos errores. Y verán que son creyentes. Pero su conocimiento es demasiado pequeño. Y por eso ese conocimiento demasiado pequeño le lleva a conductas que son erráticas. Voy a poner un ejemplo. 15 años de ministerio pastoral en Orlando, tantas cosas. Como decía el poeta, en tantos años, mucha agua ha corrido debajo del puente, muchas cosas se han visto. Pero me acuerdo que hubo campeonato mundial de fútbol. Y la final era un domingo. Y yo les dije, hermanos, nosotros tenemos una prioridad. Y claro, un hermano fanático de fútbol se molestó. Dijo, hermano, pero, a ver, a mí me gusta el fútbol. Yo quiero ir al fútbol. Yo no quisiera perderme la final del fútbol. Y Dios puede esperar, pero yo no puedo esperar. O sea, Dios puede esperar, yo no puedo esperar. Entonces, tenemos un Dios subordinado a nuestro interés personal. Otros creyentes piensan que Dios está ahí para ser mi siervo, para servir. Y si Él no hace lo que yo le pido, entonces hasta aquí llegó la relación. Y la gente se enoja con Dios. ¿Crees que Dios es el 911? Dios es el 911. Dijo, pastor, y usted dice que si a lo mejor no, entre comillas, no le favorece Dios en sus momentos difíciles, críticos, cuestiona a Dios. Cuestiona a Dios, se enoja con Dios. Pero Diosito, ¿por qué no me ayudaste en esto y esto otro? ¿Por qué tengo que estar pasando esto? Etcétera. Usted ha usado esa palabra. Si nosotros reconocemos que solo Dios es total y absolutamente necesario que nosotros tenemos cuando tenemos un entendimiento de esa realidad, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a encontrar razones para cuestionar. Dios sabe porque Dios lo ve todo y Dios lo conoce todo.
Dios conoce plenamente el pasado, como conoce el presente y conoce plenamente el futuro. Él sabe. Y Él muchas veces está actuando como Él es, en su sabiduría. Permite, actúa o deja de actuar. Porque Él tiene propósitos. Propósitos, eso es el tema. Y tiene propósitos con nosotros. Pero si nosotros no tenemos conciencia de esta sabiduría de Dios, siempre vamos a estar cuestionando a Dios. ¿Y por qué? Disculpe, pastor, y eso es algo evidente en la misma palabra del Señor. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto y conducido por Moisés, siempre cuestionaba a Dios. Ellos cuestionaban y seguimos muchas veces nosotros también cuestionando a Dios. Alguien dijo que nosotros también sobre la tierra pasamos desiertos, donde todo está seco, oscuro, improductivo, donde parece que vamos a morir, ¿no? Y entonces decimos, ya ven, ¿para qué me hice creyente? A ver, ¿para qué me hice creyente? A mí me prometieron que si recibía a Cristo como Salvador, todos los problemas se iban a resolver. Parece que me han mentido. Y es cierto, no han dicho la verdad. No han dicho la verdad. Porque la Biblia no dice que cuando recibimos a Cristo todos los problemas se resuelvan. Se resuelve el problema del pecado y se resuelve el problema de nuestra condenación eterna, eso es cierto. Pero los problemas que vamos a tener aquí, la verdad es que van a aumentar. Porque cuando uno baila al son del mundo, no tiene ningún problema. Pero cuando uno empieza a oponerse a lo que el mundo está haciendo, los problemas se multiplican. La gente quiere aprovecharse de los cristianos. Porque piensan que los cristianos son tontos. Los cristianos son tontos. Mira cómo se pierden los goces de la vida. Son aburridos. Entonces a los cristianos se los discrimina. No les invitan a las fiestas, y es bueno que no nos inviten, porque normalmente nos invitan es para acompañarles en sus acciones. Nosotros somos ese bicho. Piensan que somos aburridos, piensan que hemos perdido esa alegría de la vida. Piensan que buscar la santidad es buscar la infelicidad, buscar un tipo de vida que no tiene alegría, no tiene gozo, y es totalmente al revés. Exactamente, no saben lo que se pierde. Porque ellos piensan que viven una gran vida metidos en sus vicios. Y al reloj seguido se dan cuenta que el pecado sube contra ellos y los azota y esto, y entonces, y después miran al cristiano, van a buscar consejo al cristiano, hermano. Amén, amén, pastor. Pastor, gracias.